En el siguiente laboratorio vamos a aprender cómo configuramos una VLAN en un switch Cisco. Como podemos ver aquí en el diagrama, tenemos este switch, tenemos un switch A y tenemos un switch B. Pero en este diagrama, en este laboratorio nos vamos a enfocar en la configuración de este solo switch, el switch A. Yo voy a tomar el puerto a la cual está conectado este router, vamos a llamarle a este router R1 y a este vamos a llamarle R2. R1 está conectado en el switch al puerto Fast Ethernet 1 y R2 está conectado al puerto Fast Ethernet 2. Y yo simplemente voy a crear dos VLAN. Voy a crear una VLAN que se llame contabilidad y una VLAN que se llama marketing. Ponerle mark. Esa será la VLAN 3 y contabilidad será la VLAN 2. Para hacer la prueba de la configuración de VLAN, yo voy a configurar el puerto 1 del switch y el puerto 2 y lo voy a colocar en la VLAN de contabilidad. Y vamos a hacer una prueba de interconectividad entre R1 y R2, ya que ambos se van a encontrar en la misma VLAN y tienen que tener comunicación. Vamos a ir ahora al router, al switch A, y vamos a configurarlo. Yo me encuentro en el modo de configuración de usuario y tengo que entrar al modo privilegiado primero aquí, con Enable. Y luego entro al modo de configuración global. En el modo de configuración global, yo lo primero que hago es crear las dos VLAN. Vamos a crear la VLAN número 2. Y a esa VLAN 2 la vamos a llamar contabilidad. Fíjense que automáticamente yo puse el comando VLAN 2. El switch cambió el PROM en el modo de configuración de VLAN. Y aquí yo ejecuté el comando name, seguido del nombre que yo le voy a poner a la VLAN, que se llama contabilidad. Ahora voy a crear una tercera VLAN y le voy a poner como nombre marketing. Se dieron cuenta que yo no creé la VLAN 1 y es porque la VLAN 1 no se crea ni se borra porque es la VLAN por default. Todos los puertos de un switch Cisco pertenecen a la VLAN 1. Lo que uno hace es que lo toma y lo saca de la VLAN 1 y lo pone en otra VLAN. Por ejemplo, con el comando show VLAN yo puedo ver las VLAN y los puertos a los cuales pertenecen las VLAN en mi switch. Miren aquí, show VLAN, y yo puedo ver que tengo una VLAN 1, miren aquí, su nombre es default, y todos los puertos actualmente pertenecen a la VLAN 1. Fíjense que el puerto 1 y el puerto 2, donde yo tengo R1 y R2 conectados ahora mismo, pertenecen a la VLAN 1. Yo lo que voy a hacer es que voy a poner R1 y R2 en la VLAN 2, que la creé aquí, mirenla aquí, se llama contabilidad, y en la VLAN 3, se llama marketing. Ya tengo las dos VLAN creadas. Vamos ahora de nuevo al modo de configuración global. Voy a entrar al puerto 1 y en el puerto 1 escribo el comando switch port mode access y luego escribo el comando show port access VLAN 2. De esta forma yo coloco el puerto número 1 en la VLAN 2 y el puerto, ahora vamos a entrar al puerto 2, hacemos el mismo procedimiento, switch port mode access y switch port access VLAN 2. Ahora coloqué el puerto 1 y el puerto 2 en la VLAN 2. Si yo quiero comprobar que esta información es cierta, yo simplemente ejecuto el comando show VLAN y puedo ver que actualmente el puerto 1 pertenece a la VLAN de contabilidad y el puerto 2 pertenece a la VLAN de contabilidad también. Ahora lo que yo voy a hacer es que voy a ir a R1 y R2 y voy a tratar de dar ping. Debe de funcionar el ping porque ambos routers están en la misma VLAN y deben de verse. Yo me encuentro aquí en R1, vamos a verificar. R1 debe de tener el IP 10.10.02. Vamos a verificar si es cierto. Show interface y del NET0. Efectivamente tiene 10.10.02 y R2 tiene show interface y del NET0 tiene 10.10.03. Mírenlo aquí. Yo voy a dar ping desde R2 hacia R1, 10.10.02 y el pin debe de funcionar. Mírenlo aquí, el pin fue exitoso. Eso significa que R2 y R3, R1 y R2 se están viendo a nivel de capa 3 y se encuentran en la misma VLAN. Si yo vuelvo aquí al switch y hago show VLAN,
La prueba que voy a hacer a continuación es que voy a poner el puerto 2, lo voy a poner en la VLAN de contabilidad y ustedes van a ver que como dos puertos están en VLAN diferentes no se van a poder ver. Vamos a entrar aquí al puerto 2 y en el puerto 2 yo le digo al switch port access VLAN, vamos a ponerle en la VLAN de marketing, show VLAN ahora, show VLAN. Miren aquí que tengo en contabilidad, tengo el puerto 1 y en marketing tengo el puerto 2. Si yo me voy aquí de nuevo al router 2, miren aquí estoy en R2, miren que yo di ping anteriormente a la 10.10.02 y funcionó perfectamente. Si yo intento dar un ping de nuevo, el ping ahora no me va a funcionar porque ambos puertos se encuentran en diferentes VLAN. Si yo quiero configurar, si yo quiero que dos VLAN puedan verse, es decir, dos máquinas que tengan VLAN diferentes puedan verse, tengo que hacer inter-VLAN routing. Para hacer inter-VLAN routing vamos a hacer una práctica, pero no ahora, porque esa es una práctica que está más adelante en este capítulo. El objetivo de este capítulo, de esta práctica, era que efectivamente aprendieran el procedimiento a crear una VLAN, entendieran cómo se interpreta el comando show VLAN y vieran cómo yo asigno un puerto a una VLAN determinada. De esta forma hemos concluido este laboratorio y espero que hayan aprendido mucho y disfrutado en este laboratorio.